Hoy vamos a revisar precertificación. Siento que sí va a ser interesante. Es un tema que yo sé que muchos de ustedes ya conocen. Principios básicos, precertificación, ¿saben? ¿No? Anteriormente se le llamaba preautorización. Todo servicio que necesite pues una coordinación médica, que se vaya a coordinar también, por supuesto, lo que es un pago directo. Todo esto entraría como precertificación. Entonces, se puede englobar o generalizar ese concepto, pero si es un proceso complejo, es un proceso que tiene una serie de requisitos, como ya saben. Entonces, vamos a revisar cada uno de estas cosas y qué es lo que realiza también este departamento, ¿no? Esta área, que no es nada más precertificaciones, además, a pesar de que se le conoce así. Entonces, hoy, bueno, tareas de precertificación de esta área, flujo de proceso, o sea, cómo funciona esa carta de garantía, el pago directo, qué es lo que recibe el proveedor, cuándo, etcétera, para que sepan cómo funciona ese flujo y en el tiempo en base a cómo se trabaja. Y esto les va a servir no solamente para GlobalMex, esto le va a servir también como información general para gasto médico. Documentación, cada uno de los documentos que van a ser necesarios y aquí les voy a estar especificando, aquí prestar mucha atención porque voy a separar y explicar pues cada uno de esos documentos para que puede estarse ocupando. Emergencia o accidente serio, esto es algo que hemos mencionado muy seguido, pero sí es importante también añadirlo acá porque como ya saben, la notificación a partir de o a través de quién se va a realizar, ese departamento que está disponible 24/7 todos los días del año es el departamento de precertificación. Telemedicina, un concepto que vamos a estar viendo hoy. Yo sé que conocen, pero vamos a estar platicando algo que esto realmente no se había platicado mucho antes y creo que les puede resultar muy interesante. Niveles de servicio y por último, bueno, el contacto que ya conocen. Entonces, tareas de precertificación, como ya les decía, cómo funciona o para qué sirve una precertificación. No obstante, no es nada más precertificar lo que hace esta área. Vamos a ver, por ejemplo, tenemos primeramente, por supuesto, las coordinaciones y cartas garantía, notificaciones de accidentes y hospitalización. O sea, toda notificación de un siniestro que vamos a realizar va a ser a través del equipo de precertificación. ¿Podemos llamar al equipo de servicio para notificar una emergencia? Sí. ¿Pueden llamar a Katia? ¿Pueden llamar a Bernardo? Sí. No obstante, ¿qué es lo más correcto o la forma más directa sería con el equipo de precertificación? Y les pongo un ejemplo. Para el caso de accidente, le escribimos a Bernardo: oye, mi asegurado pues tuvo esta situación y justo está entrando al hospital para que por favor me apoyen. Bernardo, por supuesto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dirigirse con el equipo de precertificación, les va a pedir un poco más de información, cuál es el asegurado, cuál es la condición y dónde se va a hospitalizar y esto lo va a dirigir con el equipo de precertificación y dicho equipo, entonces, si es una hospitalización, se comunicará con el hospital y a su vez con el agente, ¿vale? Y esto sería a través de Bernardo en este caso, ¿no? Por poner ese ejemplo. Si lo hacemos directamente con el equipo de precertificación, podemos ya directamente estar enviando todos los datos con ellos y el cuestionario, por ejemplo, este que les menciono, lo que sería accidente, el cuestionario de accidente. Entonces ya tenemos un paso adelantado para toda la coordinación de ese siniestro, ¿vale? Entonces, ¿quién es el área directa de notificación? Precertificación. Consultas de red de proveedores. Recuerden que hay una red disponible para lo que son los planes Choice y Assure y para el caso Executive de los planes Legacy, que es la red Security. Para los demás es red abierta. Para estos casos de la Red Security, sí, es una documentación que está compartida, que pueden consultar en cualquier momento, pero no solamente aquí, saben que con todos los seguros y con las redes de proveedores siempre es importante en el momento informarse para ver si hubo alguna actualización de esa red, ¿vale? Y entonces eso siempre, siempre revisarlo, a pesar de que tenemos la información de la red, también revisarlo con el equipo de precertificación. Consulta de cobertura de servicio médico. Tenemos una duda oye, mi asegurado se va a dar unas vacunas de alergia porque le van a dar un tratamiento de alergia o tengo un medicamento que dice el doctor que salió hace poco y es que es muy bueno y quiero saber si va a tener cobertura, etcétera. Entonces, esos casos que ya quizás tengan un poquito más de complejidad o que sean, por ejemplo, en esto que les mencionaba,
una nueva versión, una actualización de las atenciones médicas que se brindan ante una patología o un diagnóstico, todo eso lo pueden consultar con el equipo de precertificación, ¿vale? Entonces, no es solamente, como les decía, coordinaciones, es todas las dudas que puedan tener, al final ellos van a estar ahí para brindar esa atención. A su vez, dentro de este punto también entra reclamaciones, una vez que ya están o pasaron por el equipo del dictamen del equipo de reclamos y necesita una revalorización, perdón, por ejemplo, del monto usuario acostumbrado, de los honorarios médicos, de un servicio médico que quizás no se declaró dentro del informe médico y que se puede entender que quizás por eso no se está pagando lo que se facturó, etcétera. Esas evaluaciones directamente con criterio médico lo pueden también revisar con el área de precertificación, que son a un final los que tienen ese conocimiento. De hecho, todos estos que les acabo de mencionar por el área de reclamos, una vez que se procesa el reclamo o incluso dentro de ese procesamiento, lo que hace el equipo de reclamos muchas veces en estos casos con temas específicos es acercarse con el área médica de precertificación para revisar esos montos usuarios acostumbrados, si el tratamiento, por ejemplo, está aprobado por la FDA, etcétera. Entonces, esas cosas siempre se van a acercar con el equipo de certificación, incluso internamente, para revisar en base a la información médica que se pueda brindar de ese caso. Y por último, bueno, certificación de servicios en sí, por ejemplo, medicamentos, chequeos médicos, telemedicina, etcétera. Flujo de proceso. Entonces, bueno, primeramente, en el primer punto vamos a tener dos vías de coordinación o precertificación. Primeramente tenemos, en el caso de ustedes, que sería por parte del agente o el cliente, pues solicita lo que es la coordinación del servicio médico. ¿A qué me refiero? Me llama, no sé, Magali, o me llama, no, llama al equipo de precertificación Magali, oye, mi asegurado le notificaron que tiene que hacerse una cirugía en 15 días, entonces para coordinar el servicio médico y por favor que fuese el pago directo, no sé, en el hospital Ángeles. Entonces ahí empieza ese proceso y se realiza en coordinación, en este caso con Magali, que es la que está solicitando este servicio, esa programación de la atención médica. Y la segunda, forma por la que inicia este proceso de precertificación sería con una hospitalización regularmente por una parte de emergencia, ¿vale? Cuando el asegurado, incluso fuera del país, tiene una emergencia, dígase un accidente serio, conllevó esa hospitalización, por supuesto, siempre pues van a estar al tanto también con ustedes después de brindarles esa información. Oye, ayer me hospitalizaron por esta condición, etcétera. Pero en ese inicio, en ese ingreso al hospital, nosotros vamos a recibir también esa notificación de ingreso hospitalario, ¿vale? Entonces, eso también se realiza directamente con el proveedor, todo el proceso de la precertificación, o sea, documentación que se necesita, los informes médicos, todo eso se va a hacer de manera directa para estos casos que son, pues que entra directamente el asegurado, ¿vale? Y que tiene, por supuesto, su credencial. Dice que su seguro es el de GlobalMex, de AXA Surego o AXA Surgo. Y el hospital, entonces, en este caso, empieza el contacto directamente con nosotros. Entonces, una vez que se da este contacto, se presenta la documentación, por supuesto. En esa primera instancia se revisa que esté completa. En caso de que hiciese una documentación, hiciese falta una documentación médica adicional, entonces se estará revisando por parte del equipo para decir, oye, hace falta pues los estudios de esto, por ejemplo, en Estados Unidos, que es uno que siempre van a estar solicitando, es los medical records del asegurado, por ejemplo, la hospitalización, por favor, tenga para este asegurado. Y lo otro que van a estar revisando pues es de acuerdo a la póliza, tanto pues la vigencia, el deducible pendiente, el condicionado de su plan para ver el beneficio en dependencia del tipo de servicio que se va a estar brindando, pues para ver ese beneficio, por ejemplo, una maternidad. Entonces, endosos también revisarlos en base a la póliza que tiene contratado ese asegurado. Entonces, una vez que se valida todo eso, y se revisa la documentación, todo está correcto, se pasa entonces a emitir la carta de garantía o carta de rechazo. Carta de rechazo que sí puede ocurrir en dependencia, por ejemplo, a un servicio que
está excluido por su póliza o que la póliza, en todo caso, la vigencia está, eh, o sea, una póliza que esté cancelada, que no esté pagada, etcétera, ¿vale? Entonces, eso sí puede llevar la emisión de esa carta de rechazo. Posteriormente, pasamos a lo que es la atención. Una vez la carta de garantía brindada, entonces se pasa a realizar el servicio médico coordinado. Si esto llegó por parte del cliente o por parte de ustedes, en este caso como asesores o como agentes, van a brindarle la carta de garantía al asegurado y entonces el día de la atención el asegurado llega con su carta de garantía, con su identificación oficial, también importante, de que va a brindarse esta atención y que todo está coordinado, que va a ser pago directo, ¿vale? Entonces, y en el caso de que sea por la parte del proveedor, entonces pues ya es directamente con el proveedor, nosotros revisamos, nos envían el estado de cuenta hospitalaria, vemos qué desvíos fueron necesarios en este estado de cuenta y posteriormente para la realización de los pagos de honorarios. Documentación. Se ve muy extenso esta diapositiva. Nos asusta. Por eso aquí les mencionaba, o sea, no es toda la documentación para todos los casos. Aquí puse toda la documentación necesaria para distintos tipos de casos. ¿Vale? Lo que pasa de hecho, pensaba poner una tabla, pero es que se iba a ser demasiado grande para una diapositiva. Entonces, vamos a ver. Primeramente, por supuesto, el correo de solicitud de trámite. Dígase, pues, los datos de la póliza, el asegurado, ¿vale? Directamente, pues, el asegurado tal, con la póliza tal, con el plan tal, va a tener este servicio médico que se necesita coordinar para su programación, ¿vale? Posteriormente, siempre, 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 identificación oficial vigente del asegurado. Y entonces, posteriormente, dependerá del servicio que vamos a estar coordinando. Por ejemplo, todo servicio que sea pago directo o que se esté coordinando pago directo o un servicio que necesita esa previa autorización, siempre se va a solicitar el formulario de precertificación, ¿vale? Este es uno de los que más vamos a ver recurrentes en lo que es, pues, a la hora de solicitar una precertificación, siempre, siempre el llenado de esa precertificación. Por separado, para una maternidad, entonces vamos a necesitar el llenado del cuestionario de maternidad, accidente, el cuestionario de accidente. ¿Vale? Son estos tres que tenemos y van a aplicar en cada caso por separado. Ya les digo, el de precertificación es el que regularmente se va a utilizar siempre que se solicite la precertificación. Informe médico, algo que me preguntan mucho, no tenemos un formato específico de informe médico. Aquí sería nada más con la hoja membretada del doctor, formato libre, donde explique, pues en todo caso, la condición médica que tiene y cuál servicio se va a estar brindando. Y si es algo que es una condición que tiene eh, ya un tiempo con el paciente, entonces en este caso un poco el historial de esa condición. Y actualización del expediente, ¿a qué me refiero? Vamos a tener una coordinación, por ejemplo, Magali que estaba coordinando, yo sé que no Magali es un ejemplo que estoy poniendo, Magali que estaba coordinando su cirugía para 15 días y el informe médico, el diagnóstico que dio el doctor es de, no sé, de julio del año pasado. ¿Vale? Entonces, a pesar de que es una condición que puede mantenerse al día de hoy, si es necesario ese informe actualizado, no mayor a lo que son los 6 meses. Esto de manera general, en dependencia de la condición, el departamento de precertificación te puede solicitar incluso un informe más actualizado que esos 6 meses. Estudios de laboratorio y gabinete, de igual manera, actualizados, no mayor a 6 meses. Recetas médicas, tanto para acá, o sea, por ejemplo, la solicitud de pago directo y envío de una medicina que se puede precertificar, la receta médica no puede ser mayor a 3 meses. De igual manera, menciono, para lo que son reclamos, que se solicite o se compra un medicamento que tiene una prescripción, en este caso también la receta no puede ser mayor a 3 meses, ¿vale? Entonces, tómense ese dato como de manera muy general. Todas las recetas médicas para todos los trámites no deben ser mayor a lo que son 3 meses. Imágenes, en caso de tenerlas, esto es nada más, pues ya saben, cuando son estudios que tienen imagenología, entonces en este caso presentarlo. Presupuestos de honorarios médicos de hospitalización, por supuesto, por ejemplo, las que son las cirugías. Si se está coordinando el pago directo, sobre todo cuando es el proveedor,
o sea, directo con el proveedor y que ya lo que les mencionaba en el flujo de proceso, si esa atención llega directamente por el proveedor, todo eso va a ser directamente con ellos. Y si llega por parte de la gente, puede ser que sí tengan que hacer todo el seguimiento del caso también por parte de ustedes, en dependencia del proveedor que sea, ¿vale? Si es un proveedor con el que ya tenemos hemos realizado una serie de atenciones anteriormente, que tenemos un comunicación más, como decir, un seguimiento mayor, que ya nos conoce, que hemos trabajado con ellos seguido, en ese caso sí puede ser que ya hay un punto en que el agente no tenga que brindar una información y todo sea de manera directa, a pesar de que ese flujo de proceso empezó por parte del agente. No obstante, recuerde, siempre que empieza por el agente, siempre estar pendientes, porque puede ser que le solicitemos información adicional directamente a ustedes, ¿vale? O al asesor que esté realizando o revisando dicho caso. Entonces, presupuesto de esos honorarios médicos. Y esto es algo también a resaltar. ¿Por qué? Porque cuando se presentifica un caso, se presentifica, por ejemplo, una cirugía, que tienen estos honorarios médicos, nosotros empezamos también esa conversación con el proveedor para negociar esos honorarios médicos. Entonces, siempre que estén de acuerdo el usuario acostumbrado y díganse, recuerden que nosotros manejamos montos importantes en lo que es ese monto usual y acostumbrado, porque es un seguro de gasto médico internacional, o sea, ese UCR siempre va a ser o tabulador, va a ser mayor que los gastos, los seguros médicos nacionales. Entonces, nosotros manejamos un tabulador mayor, no obstante, no sé si alguno de ustedes ha tenido un caso por acá, pero los doctores ya saben que a veces si quieren cobrar muchísimo más de lo que sería lo regular para esa atención. Entonces, ahí entramos nosotros. No es lo mismo que el asegurado tenga esa negociación o esa conversación con el doctor diciéndole, oye, de acuerdo a mi conocimiento escaso, eh, está muy caro lo que me estás cobrando, básicamente. A que pues nuestro departamento si diga, oye, mira, de acuerdo al código de SPT que nos está brindando para la atención y de acuerdo a los honorarios de la distribución de honorarios para este servicio médico que se va a brindar, que el promedio es de, no sé, 60,000 pesos en México, tú estás pidiendo 80,000, nosotros te aprobamos 70,000, entiende que estamos, pues, bueno, hay una negociación que es distinta. Entonces, siempre es importante, recuerde, revisar con nosotros toda la coordinación médica, sobre todo cuando hay honorarios médicos de por medio. Cuando está el hospital regularmente, o sea, realmente las desviaciones de un ingreso hospitalario, de hecho, no he visto un caso donde se haya visto un monto por encima de lo regular. O sea, los desvíos siempre se mantienen muy parecidos entre todos los hospitales. Los que sí, al final, como son honorarios, son los médicos que sí mm, pueden pedir, en ese caso, lo que gusten pedir. Entonces, sobre todo cuando ese asegurado llega sin un respaldo, un seguro y no llega con la coordinación médica de pago directo. Porque cuando está el pago directo, ya saben que va a haber una conversación directamente con el seguro y nosotros, pues ellos saben, o sea, la atención cuesta 60, ni modo que le vaya a cobrar 150,000, porque el seguro sabe que no. Entonces, siempre es importante eso, lo recuerden. No sé si está Rosy por acá, hace poco lo platiqué con ella, incluso, no, no está por acá, lamentablemente, pero hace poco estaba platicando un caso que tenía con ella. eh, que se manejó por la situación que se tuvo, se manejó por reembolso. Sí hubo una presentificación, pero por el poco tiempo en el que fue casi que una emergencia, se tuvo que realizar, pues en 24 horas ya estaba hospitalizándose el asegurado y los médicos les empezaron, pues por ese sentido de urgencia, a solicitar unos montos de presupuestos de honorarios médicos muy altos. Y yo le decía, mira, acércate con el departamento médico y planteale lo que te está planteando el médico al asegurado. O sea, dile, mira, me están cobrando esto, esto y esto y esto. Ustedes ven que estos montos son de acuerdo o son regulares, porque muchas veces ustedes no tienen esa información, ¿vale? Entonces sí pueden apoyarse con nosotros. No solamente, a esto me refiero, cuando hay una coordinación médica, pues por supuesto todo va a fluir. Cuando es un caso que por una razón mayor no se pudo avisar con anterioridad y necesitó esa reclamación o ese
amparo por reembolso de los gastos, entonces acercarse con nosotros para revisar los honorarios médicos. Entonces, siempre apoyarse con la información del equipo de precertificación. Disculpe que me extienda acá, pero yo sé que muchos de ustedes se van a sentir identificados con esto, entonces siempre recuerden que estamos a favor de brindar lo mejor para nuestros asegurados. Estados de cuenta hospitalarios, en caso de una hospitalización, notas por quirúrgicas en caso de una cirugía, cotizaciones, medicamentos, cordón umbilical, chequeos. Esto ya para coordinar directamente lo que son medicamentos, ya les digo, sí podemos, sí estamos brindando el servicio de pago directo para medicamentos que tienen una prescripción y nada más necesitaríamos esa cotización y qué proveedor lo puede brindar. De hecho, si no tienen un proveedor ya por mano, de hecho los invito a que si tienen un medicamento que necesitan estar llevando al asegurado continuamente por su condición médica, entonces acercarse con nosotros porque sí tenemos proveedores con los que se puede enviar ese medicamento, ¿vale? Entonces lo coordinamos todos nosotros y ya el asegurado no tiene que pagar, no tiene que preocuparse nada más, estar pendiente de pues, la llamada, del timbre de su puerta para recibir ese medicamento. Cordón umbilical, el almacenamiento de células de cordón umbilical como parte de los beneficios de maternidad y los chequeos preventivos, sobre todo lo que es biomédica. Recuerden que se puede realizar pagos directos para chequeos preventivos, en este caso con el proveedor de biomédico que tenemos acá en la Ciudad de México. Les recomiendo muchísimo. Yo me he llegado a las instalaciones, tienen muy buenas instalaciones, la atención es muy buena y los paquetes, de acuerdo al convenio que nosotros tenemos con ellos, son muy completos para los planes contratados de GlobalMex, ¿vale? Entonces acérquense para revisar siempre esos chequeos preventivos y sacar lo máximo de la póliza de GlobalMex. Y por último, actuaciones del Ministerio Público cuando las circunstancias en que ocurre el siniestro lo amerite. Y aquí me refiero, pues a aquel acto, perdón, o em, evento que tuvo el asegurado, un siniestro vinculado a algún tema legal. O sea, estaba en la calle y lo asaltaron o tuvo eh, algo, pues un evento a mano armada. Esperemos que no me gusta practicar esos temas porque son un poco oscuros. Pero si se presenta ese tipo de situaciones, entonces, no sé, tuvo, pues, no, le sacaron un cuchillo en la calle y tuvo esa situación, entonces sí es necesario presentar la documentación del Ministerio Público, ¿vale? Eso hay que presentarlo legalmente acá en México frente al Ministerio Público. Ellos les va a dar una documentación de levantamiento de la demanda del caso frente al ministerio y eso es necesario presentarlo con nosotros para revisar que realmente haya sido, pues, regularmente en este caso lo que sería una emergencia, ¿vale? De atención a ese asegurado por ese evento. Consideraciones que tenemos que tener en cuenta de manera general. Todo servicio a precertificar con un costo mayor a los $25,000 pasará por reaseguro. Esto en Estados Unidos regularmente y en el resto del mundo, aquellos países que tienen unos costos elevados en sus atenciones de servicio médico. Entonces, esto de que pase por reaseguro les da una garantía de, pues, de amparo a los asegurados frente a su producto GlobalMex y a su vez también por la parte negativa sí puede extenderse un poco más los procesos de precertificación, ¿vale? Entonces, en Estados Unidos, ahorita lo vamos a ver también en los niveles de servicio, eh, el que se pueda demorar un poco más va a estar vinculado a esto. Entonces, que estos servicios tengan un costo mayor de $25,000, siempre pasará por reaseguro y reaseguro. En este caso de AXA Real va a solicitarte información adicional, etcétera, por la parte de reaseguro. Todos los servicios médicos brindados estarán sujetos a UCR, monto usual y acostumbrado. Una carta de garantía puede ser actualizada de acuerdo a estancia médica en el hospital, cambios en el plan de tratamiento y adición de nuevos servicios médicos, ¿vale? Adicional a esto, de hecho, también se puede actualizar una carta de garantía si originalmente se emitió pues con una información que no está actualizada, por ejemplo, lo que más ocurre en el caso de deducible, que hubo un reclamo que se envió para aplicar parte o en su totalidad todo el deducible y cuando se emite la carta de garantía, nada más no estaba el estado de reclamo actualizado para brindar lo que es el deducible en todo caso actualizado, ¿vale? Entonces, en todos estos casos se puede actualizar la carta de garantía, la que se emite
no tiene que ser necesariamente la final, ¿vale? Esto se puede revisar para actualización de los datos que se brindan en dicha carta. Distribución de honorarios de cirugía. Recuerden que es 100% cirujano y a partir de ahí se empiezan a brindar a los demás que asisten a dicha cirugía. Por ejemplo, anestesiólogo, perdón, 30%, 20% primer ayudante y 10% segundo ayudante en adelante, siempre que sea necesario. Y se debe iniciar la programación de servicio con al menos 72 horas hábiles previas. Yo les recomiendo 5 días o más. Les adelanto, las cartas de garantías están en 24 48 horas, muchas veces están en 24 horas, he tenido casos que se emiten el mismo día. Esto siempre que la documentación no está completa. Son más los casos en los que falta una documentación que en los que están completas. Entonces, por eso siempre verlo con un tiempo de anterioridad, recomendación, ya les digo, 5 días antes. Esto no solamente para ustedes, es también importante reforzarlo con sus asegurados. Mira, el seguro te garantiza una atención de primer nivel, atención médica privada en todo el mundo, montos de amparo de acuerdo a tus beneficios muy altos, o sea, es un muy buen seguro. Recuerda, por favor, siempre que vayas a tener una cirugía, una atención, contactarme, revisarlo conmigo para yo entonces coordinarlo con tiempo, ¿vale? Para que tengas un pago directo y no tengas ninguna complicación, ninguna preocupación ante tu atención que te vayas a brindar. Entonces, saben que hay una serie de servicios que necesitan esa previa autorización, lo hemos mencionado antes, y que si no se brinda esa previa autorización puede tener una penalización del 30%, ¿vale? Si van a tener cobertura, si alguno de estos servicios no se preautoriza, sí tendrían cobertura con nosotros. Hay otros seguros que aquellos servicios que necesitan una preautorización, si no la tienen, simplemente no tienen cobertura, con nosotros sí la tendrían, lo que sería al 70%, ¿vale? De lo que se estarían pagando de los montos cobrados de la atención. Y bueno, nada más mencionando, porque ya esto se había visto anteriormente, cuáles serían tratamiento oncológico, beneficio de hospitalización y cirugías, cirugías ambulatorias, compra de extremidades artificiales, deformidad de nariz y septo nasal por accidente, complicaciones del embarazo y perinatales, padecimientos congénitos, tratamientos del VIH, cuidados médicos en el hogar, trasplante de órganos, células madres, ambulancia aérea que debe ser coordinada por la compañía y que sea médicamente necesario, tratamientos y medicamentos altamente especializados, ya saben, con dosis mayores a los $1,000, servicio de fisioterapia y terapia de rehabilitación después de las 60 terapias. Esto en hospitalización, recuerden que hospitalización es al 100%, la fisioterapias y rehabilitaciones. No obstante, si llevan más de 60 terapias durante dicha hospitalización, necesitan esa previa autorización. Servicios telemedicina y segundas opiniones médicas remotas. Entonces, vamos a hacer una pausa. Vi que hicieron una pregunta por acá. Igual, todos los que tengan preguntas aprovechen, déjenme saber. A ver, si quieres, yo te la leo, Bernie. Luis Leñero pregunta, ¿una complicación de embarazo se atiende por lo general de urgencia? ¿Cómo es que lo tienen en preautorización? Complicación de embarazo, bueno, sí. De hecho, lo más regular es que sea de cierta forma urgencia. No sería el concepto de emergencia porque esa atención del parto muchas veces es un caso que ya está abierto con nosotros. ¿A qué me refiero? Cuando se presenta una maternidad, una vez que ustedes presenten este cuestionario de maternidad, que puede ser el primer mes del embarazo, puede ser el segundo mes del embarazo o hasta que vaya a brindar la atención del parto, una vez que presenten el cuestionario de maternidad, ya está el expediente con nosotros, ¿vale? Entonces, una vez que está el expediente, se tiene esta complicación, en caso de una urgencia antes del parto, regularmente pues sería un embarazo prematuro, un parto prematuro, perdón. En ese caso, pues nada más realizar ¿cómo se llama? La notificación con el equipo de precertificación. Oye, mi asegurada tuvo esa situación y va a entrar al hospital tal, urgencia. De igual que cualquier urgencia, siempre se acercan con el equipo de precertificación para la notificación. Si no los notifican antes,
ya como les había mencionado antes, el hospital se va a poner en contacto con nosotros también para notificar siempre que el asegurado llegue con su identificación de AXA Assure del producto de Global Mex. En este caso, pues el hospital se acerca con nosotros, por decir de nuevo, el Hospital Ángeles, oye, tenemos la asegurada tal que se presentó con nosotros por esta situación. Entonces, para que empiece el proceso del pago directo y la coordinación de ese servicio, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a solicitar la información médica necesaria adicional para dicha atención. Y sí, es un servicio que se tiene que precertificar precisamente pues para separar lo que sería la maternidad regular de una complicación del embarazo. Por ejemplo, mencionaba lo que es el parto prematuro, pero si no es un parto prematuro, va a ser un parto regular. No obstante, durante ese parto hubo alguna condición, eh, sí se va a estar revisando por separado como una complicación de maternidad. Y cuando ya está hospitalizada, ya les digo, es un caso que ya nosotros tenemos en seguimiento con el proveedor. Entonces el proveedor no va a estar dando proactivamente la información y el seguimiento de la comunicación. Recuerden siempre, por eso me intereso mucho en el flujo de proceso que había mencionado, en dependencia de cómo se inicia el proceso de precertificación, si es el hospital o si es el agente, va a ser lo que es el seguimiento de la información que va a ser necesaria. Siempre que inicie por el agente, recuerden, siempre estar pendiente porque puede ser que le vamos a estar solicitando información adicional cuando ya se esté brindando la atención. ¿Por qué? Porque el proveedor está, no sé, quizás en Estados Unidos o es un proveedor en México que no había tenido una atención anteriormente con nosotros, entonces no conoce bien los puntos de contacto, etcétera. Entonces, a la hora de enviar o necesitar una información médica adicional, no vamos a tener esa comunicación ya establecida con el proveedor, ¿vale? Entonces, siempre que inicie por ahí, estar pendientes para brindar ese seguimiento. Entonces, Claro. emergencia o accidente serio. Cuando es emergencia, ya les digo, entra directamente sin carta. Por supuesto, es una emergencia, es un servicio que no se ha coordinado previamente y el hospital se pone en contacto con nosotros. ¿Qué información nos va a estar dando? Primeramente, pues es el CPT, que es el código de atención, y el ICD, que es el código de diagnóstico de lo que tiene o la situación que presenta el asegurado en dicho momento. Al igual que para lo que sería esa complicación de maternidad, que es un parto que todavía, o sea, un parto que ya estaba programado, que fue prematuro, o durante el parto y que hubo una complicación como una emergencia durante el parto. Coordinador médico para realizar análisis en base al estado de la póliza y sus beneficios del plan. Se emite la carta de garantía siempre para, por supuesto, en esa hospitalización. Recuerden que así es en serio, es aquel que conlleva hospitalización. Entonces siempre va a tener una carta de garantía y unos estados de cuentas hospitalarios de esa atención, de ese servicio brindado. Y igualmente, por lo que les había mencionado, nuevamente reforzando el punto 5, que el proveedor puede no notificar o equivocar la vía de contacto. Un ejemplo que les pongo, recuerden que es AXA Surgo. AXA México es otra área a la hora de trabajar, a la hora del procesamiento de reclamos, etcétera. O algo que nos ha pasado ya anteriormente es que el proveedor notifica y realiza o se dirige en su vía de contacto a través de AXA México. Entonces, ¿qué pasa? Que llega AXA México, tiene su tiempo de respuesta, AXA México regresa para atrás y dice, no, está asegurado, no está con nuestras pólizas de AXA México, ¿vale? Entonces, sí puede pasar que el proveedor en todo caso se equivoque en la vía de contacto, entonces siempre estar pendiente ante esas emergencias para brindar la notificación con nosotros dentro de las primeras 72 horas del incidente. Si por fuerza mayor no se pudo brindar esa notificación, por supuesto, siempre se va a tomar en consideración. Telemedicina. Ok, vamos a ver si alguien ya la ha utilizado. El que no la ha utilizado, pues para informarse un poquito más de cómo va a estar funcionando. Bueno, esa asistencia médica remota, esta va a estar disponible todos los días, 24/7, o sea, no es específicamente en horarios laborales, etcétera, es una atención que va a estar disponible todos los días, lo que siempre es necesaria revisarla primero con el equipo de precertificación, que recuerden también su contacto es 24/7. Servicio de concierge y soluciones médicas para resfriados, problemas otorrinolaringológicos,
Yo siempre digo otorrino y ya, bueno, todos nosotros probablemente lo decimos así. Desórdenes gastrointestinales sin complicaciones, afectaciones en la piel y picada de insectos, infecciones urinarias, alergias y seguimiento de condiciones médicas, ¿vale? De manera muy general, pues son aquellas condiciones médicas que no tienen una complicación, que son nada más atención médica primaria. ¿Ok? ¿Y cuáles son los servicios que se van a estar brindando? Bueno, consulta remota vía teléfono o videollamada o videoconferencia. Evaluación médica primaria, servicio personalizado de atención al cliente. Por ejemplo, queremos saber un poco más, no solamente de esa atención médica, pues, sino, como ya les había mencionado, quieren saber un poco más sobre su servicio médico, informarse sobre una condición médica que les informó un doctor, etcétera. También lo pueden revisar con este equipo. Redireccionamiento, asesoramiento para comprobadores certificados. Oye, tengo esta situación y quiero saber, pues, o me dijeron que tenía este proveedor y que podía brindarlo. ¿Les parece bien que este proveedor sí sea bueno para la atención, para el servicio médico que me están indicando o me sugieren en todo caso que fuese otro? Prescripción médica electrónica con entrega a domicilio disponible y seguimiento con el paciente siempre. Antes de cerrar el caso, se va a dar una llamada una vez iniciada la telemedicina para ver que en todo caso pues tiene un desenlace, ¿vale? Con ese asegurado y cerrar antes de concluir lo que sería esa atención. ¿Qué les parece? Yo sé que esto lo había mencionado, pero no lo habíamos visto a detalle. ¿Algunos de ustedes lo ha utilizado ya? ¿Alguien que por ahí que tenga ya alguna experiencia de la telemedicina con nosotros? O sea, yo he usado la telemedicina, pero con otras pólizas nacionales y es un servicio muy bueno y justo te quería preguntar cómo es el proceso con las pólizas de Surgo, o sea, dónde hay una plataforma especial, cómo es todo ese proceso para acceder a esta parte de la telemedicina, Bernie. Mira, esto es todo a través del equipo de precertificación. Entonces, ¿cómo va a iniciar? A través de una llamada. Lo pueden iniciar a través de un correo, por cómo funciona la telemedicina. Creo que es un poquito irnos hacia atrás. Lo mejor sería, pues, en esa llamada, revisarlo. Ellos les van a dar, en dependencia de la atención que van a estar solicitando, que van a estar requiriendo, o el servicio que van a estar requiriendo. Entonces, le van a dar pues un enlace para esa videoconferencia o para que revisen más información sobre la atención, etcétera, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar a ese equipo de precertificación. Ok, Bernie. Este servicio quiero pensar que es ilimitado. Es en base a la cobertura general de la póliza, o sea, precisamente no es un monto específico. Sí es un servicio que aplica deducible, no obstante, sí no tiene un monto específico en telemedicina, ¿vale? Es un monto al beneficio general de la póliza, que en este caso recuerde que va desde los 2 millones hasta los 7 millones para cada uno de los asegurados de dólares, en todo caso. Lo que es el nivel de servicio, entrega de carta de garantía en México de 24 a 48 horas, como les mencionaba, resto del mundo de 4 a 6 días. Sí puede ser que tenga un caso en Estados Unidos que la carta de garantía se entregue en 48 horas, en 72 horas, pero dependerá sobre todo, recuerden lo que les mencionaba, del reaseguro. Si esa atención médica tiene un monto superior a los 25,000, entonces va a entrar el reaseguro y va a empezar a solicitar información médica adicional. Recuerden que todo el proceso o la operación es a través de Surego, de Shurgo, de nuestro equipo como parte de lo que es Trawic International. Eh, Cuando entra, por ejemplo, en este caso, reaseguro, ya es una segunda o una tercera área que va a entrar en el proceso del caso. Entonces se añaden tiempos en ese procesamiento y en la revisión de esa coordinación del servicio médico, ¿vale? Entrega de medicamentos, lo que les comentaba, aquel medicamento que se programa para la entrega a su domicilio, de 24 a 72 horas es entrega de medicamento. Y altas hospitalarias en promedio 45 minutos. Puntos de contactos, aquí tenemos en pantalla, número de teléfono en México y número de teléfono en los Estados Unidos. Tenemos una emergencia en los Estados Unidos, podemos llamar, pueden timbrar al número que tenemos acá en pantalla. Pueden llamar a México también, pues bueno, sería una llamada en este caso que se cobraría. Entonces, y por último el correo de Preser, que muchos de ustedes yo sé que ya han estado ocupando.